fidelidad, de tu gracia y de tu perdón. Gracias, oh Señor Jesús. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber cumplido todo en nuestro lugar. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por enviar a tu Santo Espíritu para que ahora podamos deleitarnos en tus promesas, en el cumplimiento de ellas. Gracias, Señor, como cantábamos, porque tú nos escogiste, Señor. Si tú nos hubieras dejado escoger, te hubiéramos rechazado hasta el día de hoy, Señor. Porque tú eres luz y en nosotros hay tinieblas, Señor. Pero tú nos atrajiste, Señor. Y tu luz alumbró nuestro entendimiento. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siga haciendo esta mañana tu obra en medio de nosotros. Que permitas, Padre Santo, que podamos seguir contemplando a tu Hijo y tu gloria en la faz de Él. Mi Señor, nos acercamos a una nueva sección de tu palabra para buscar tu rostro, para inquirir sabiduría en tu verdad, para aprender de ti, Señor. Pero Padre, reconocemos que nuestro entendimiento muchas veces puede estar errado, que muchas veces puede estar sesgado, Señor, por nuestra propia conveniencia o por nuestras propias preconcepciones, Señor. Padre Santo, suplicamos que nada de esto sea una oposición para que tu verdad alumbre y nos muestre tu gloria. Padre, suplicamos que esta carta, Señor, siga afirmando a tu iglesia, siga confirmando a tu iglesia. Padre, pero no para embarnecernos, no para enorgullecernos, Señor, sino para dar el fruto, Señor, que a ti te complace. Anhelamos, Padre, como lo enseña tu palabra, que de los talentos que tú nos has dado, Señor, podamos trabajarlos y podamos dar el fruto que te glorifique cuando tú vengas en gloria, Señor. Anhelamos con toda nuestra debilidad e incapacidad, con toda nuestra ignorancia, Señor, que tú sigas transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, y poder ser instrumentos que puedan glorificarte en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, Señor, en nuestra ciudad y en esta nación. Y aún si tú quieres, Señor, de esta pequeña iglesia, preparar, capacitar y llamar para llevar tu evangelio a lugares en donde aún no ha sido predicado Cristo. Que tú, Señor, nos sigas capacitando para hacerlo. Padre, pedimos que bendigas tu palabra, Señor, para poder seguir extendiendo tu reino y para que tu gloria, Señor, se siga manifestando en esta ciudad en donde las tinieblas se han enseñoreado. Anhelamos, Señor, que por medio de tu palabra podamos avanzar con violencia el reino, Señor, y podamos ir, Señor, y predicar a Cristo, firmes, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, mi Dios, oramos, para que sea tu Santo Espíritu tomando tu palabra y afirmándonos en toda nuestra necesidad. Por favor, Señor, bendícela, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie todos, por favor, para la lectura de la palabra de Dios, y vamos a la primera epístola del apóstol San Juan, por favor. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, voy a darle lectura del verso 1 al verso 4. Dice la palabra de Dios así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Esta mañana mi intención es poder dar una introducción a esta primer carta del apóstol Juan. No voy a avanzar mucho con respecto a lo que hemos leído, pero es mi intención poder dar un fundamento acerca de esta carta, un contexto general para poder poner este fundamento y poder avanzar versículo a versículo. Dios mediante, dentro de 8 días vamos a regresar a este texto y vamos a analizarlo con mayor detalle, pero esta mañana voy a tomarlo como referencia, algunas partes únicamente, y mi intención es poder contextualizar la carta para poder sacarle un mayor beneficio a nuestro estudio y predicación de esta carta, hermanos. Así que, habiendo dicho esta breve introducción, quiero avanzar de manera inmediata en un asunto que quizás no profundice demasiado, pero que quizás para todos sea evidente. ¿Quién es el autor? El apóstol Juan, hermanos. El autor de esta carta, así como lo dice nuestra versión, es el apóstol Juan, mismo que escribió el Evangelio según San Juan y las 3 cartas del apóstol Juan que conocemos, primera de Juan, segunda de Juan y tercero de Juan, y que también escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, yo sé que esto para nosotros quizás sea obvio, no voy a entrar en detalles, pero existe un gran debate acerca de la autoría. Y ha habido hermanos a lo largo de la historia que han dudado si en verdad es el apóstol Juan o no el que escribió esta carta. Existe al menos 3 posturas al respecto, no creo que sea necesario mencionarlas. Yo creo, hermanos, que el autor de esta carta es el apóstol Juan. Ahora les voy a decir por qué. Y creo que pasar demasiado tiempo en este debate y las razones del por qué algunos consideran que no fue el apóstol Juan, sino quizás la escuela del apóstol Juan o algún otro autor, no trae ningún beneficio espiritual a nuestras vidas, hermanos, siendo honesto con ustedes. Creo que existen evidencias internas y evidencias externas acerca de la autoría. Es decir, cuando uno estudia el Evangelio según San Juan y cuando uno estudia la primera carta del apóstol Juan, nosotros encontramos muchísima similitud en expresiones, en palabras y en temas. El Evangelio según San Juan no es puesto en duda de que fue escrito por el apóstol Juan, pero la autoría de primera de Juan sí es puesta en duda. Pero cuando nosotros analizamos, las similitudes son demasiados en cuanto a los temas, hermanos. De hecho, incluso como empieza el Evangelio y como empieza la primera carta. Así que aquellas pequeñas diferencias que estos hombres recalcan, yo creo que son diferencias naturales al ser uno una narrativa y al ser otro una carta, hermanos. Así que estas evidencias internas que demuestran que existe esta similitud entre el Evangelio de San Juan y la primera carta son un peso fuerte. Ahora, no solamente esto, hermanos. Los creyentes a lo largo de los primeros siglos constantemente citan a el apóstol Juan como el autor de esta carta. Muchos de ellos constantemente están mencionando esta carta y a Juan como el autor de ella. De hecho, uno de ellos era un seguidor del apóstol Juan y constantemente está hablando acerca de cómo Juan escribió esta carta.
Pero hay un aspecto que yo creo que hace muy claro la autoría del apóstol Juan, hermanos. Y tiene que ver con la manera en cómo es llamado Juan, el apóstol del amor. Y la manera en la que expresa el primer versículo, tenemos que ser honestos. Está hablando de su autoridad apostólica para escribir. Autoridad que no tenían ni sus discípulos ni ningún otro hombre. Y el hecho de debatir el uso del plural, de cómo el apóstol Juan está describiendo lo que han visto y lo que han oído y lo que han palpado, no tiene que descartar que el apóstol Juan la escribió, sino que simplemente él está hablando como uno de aquellos testigos oculares que palparon, que vieron y que escucharon al Salvador, que era necesario para ser un apóstol de Jesucristo. Así que cuando la carta comienza, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, en la forma en la que es expresado, muy parecido a la forma en la que es expresada el Evangelio y al testimonio que está dando el autor de que él ha visto, palpado y visto, nos está diciendo que él es uno con los apóstoles, pero también nos está dando la idea de que el que escribió el Evangelio según San Juan tiene la unidad del pensamiento con lo que está escribiendo esta carta, hermanos. Así que no hay razón alguna para dudar que es Juan el autor de la carta. ¿Cuál es la fecha y la ocasión? Bueno, aquí es un poco complicado, porque si ustedes se percataron, esta carta no empieza como todas las demás cartas que fueron escritas. No empieza con una salutación, no empieza con un remitente al que les está escribiendo. Y entonces eso ha hecho que algunas personas consideren que no es una carta. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que todos estos hermanos que tanto estudian tengan tanto tiempo para empezar a dudar de la palabra de Dios, hermanos? De verdad. Porque ponen en tela de juicio ahora cada cosa que van estudiando. Y una de esas es que como no tiene una salutación y no tiene una audiencia en particular, no es una carta, como si la tiene segunda de Juan y tercera de Juan. Y por eso dicen que no hay unidad entre las tres. Hermanos, el hecho de que la carta se escriba de esta forma no es nuevo en las cartas. Hay secciones de las cartas en las que se escriben así, como en Filipenses, en donde no necesariamente es referido por una salutación. Y no digo que Filipenses no haya iniciado así, me refiero en la forma en la que está dirigiéndose. Algunos dicen que por tal razón entonces esto es un tratado teológico. Es verdad, tiene mucha teología la carta, pero sigue siendo una carta. ¿Por qué nos damos cuenta? Por la manera en la que se dirige a su audiencia. Este amor con el que les dice constantemente mis hijitos. En donde constantemente le está hablando a un grupo particular en el cual se está refiriendo con amor. Ahora es verdad, no hay un evento particular que nos deje saber con exactitud qué es lo que está hablando, en qué momento se está escribiendo, pero hay muchos detalles que cuando uno estudia, uno puede considerar aproximadamente en qué momento se pudo haber escrito. Por cierto, el apóstol Juan, hermanos, es el último de los 12 que sobrevive, hermanos. Esto quiere decir que el apóstol Juan llegó a un momento en el que él ha visto el avance del reino a través de los apóstoles, pero ya ninguno de ellos está. Y aunque el propósito principal de la epístola o de la carta no sea este, nos damos cuenta por los temas que él está tocando, que él está tratando de corregir algunas cosas importantes que se han introducido en la iglesia.
Errores muy particulares que quiere corregir y que están causando confusión y debilidad en la iglesia de Cristo. Ahora, estos eventos que él está corrigiendo en la carta ocurren en un periodo a finales del primer siglo, principios del segundo siglo. Así que por eso los historiadores y los teólogos han considerado que la carta pudo ser escrita casi al final de los días del apóstol. Se considera que el apóstol muere alrededor del 98 después de Cristo. Y consideran que esta carta fue escrita en un periodo entre el 90 y 95 por las cosas a los que él está atribuyendo, que vamos a ver cuando nosotros estudiemos versículo a versículo la carta. Hay personajes que él está por su enseñanza refutando que estuvieron en esa época en particular. Así que aunque no tenemos la fecha exacta, podemos estimar que fue a finales del primer siglo, lo cual también nos deja mucha claridad, hermanos, de qué es lo que está pasando. Cuando nosotros estudiamos por fuentes extraordinarias a las escrituras de historiadores, ¿qué es lo que pasó con la vida de los apóstoles? Sabemos que Juan estuvo en Éfeso. Esa fue la última región que él visitó. De hecho, es muy probable, hermanos, es muy probable por los historiadores que él estuvo en la iglesia de Éfeso después de haber estado el apóstol Pablo, después de haber mandado a Timoteo. El que está finalmente ahí es Juan el apóstol. Ahora, son suposiciones que nosotros podemos concluir por la historia de la iglesia, de aquellos que escribieron la historia, pero cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, tiene muchísima unidad en cuestión de lo que pasó previo y que ahora está enfrentando Juan. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en Éfeso, al dejar Éfeso, que vendrían muchos hombres y se levantarían de entre ellos engañadores. Y Juan dice adelante en su carta que muchos salieron de ahí, pero no eran de ellos. Parece ser que el apóstol Juan está confirmando algo que años antes Pablo le dijo a los éfesos que iba a ocurrir. Y ahora Juan está diciendo que eso está pasando ahí. Así que es muy probable que el apóstol Juan está escribiendo en el final de este siglo I y está hablando a los creyentes, no creyentes nuevos, sino creyentes maduros, porque ya estamos a finalizar el primer siglo, hermanos. La iglesia ya ha avanzado, ya se han establecido iglesias en Macedonia y a sus alrededores. Los creyentes ya empiezan a salir de Jerusalén y han llevado el evangelio y han establecido iglesias y casi han pasado 80, 90 años y algunos de estos creyentes son creyentes no necesariamente nuevos, sino creyentes que ya fueron instruidos por alguno de los apóstoles o algunos de los seguidores de los apóstoles. Sabemos que el apóstol Juan está escribiendo a estos creyentes y que está escribiéndoles para corregir cosas que son de suma importancia para la iglesia. De hecho, nuevamente, nuestra introducción, los primeros 4 versículos, en el versículo 4 nos deja ver lo que está en el corazón del apóstol del apóstol Juan, que se encuentra también al finalizar la carta. Él dice en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que en el corazón del apóstol hay un deseo muy pastoral, pero también un deseo muy celoso de la iglesia del Señor.
De hecho, la audiencia, por lo que vemos en la carta, le habla a padres y a jóvenes, como lo vemos en el capítulo 2, muchos de los cuales han oído, como dice el mismo capítulo 2 y el capítulo 3, el Evangelio desde el principio. Así que Juan le está hablando a hermanos que ellos conocían el Evangelio y que ellos ya han avanzado cierto tiempo en la fe del Señor Jesucristo, porque esto han oído desde el principio. De hecho, ya hay dos generaciones, los padres y los jóvenes. Y podemos también concluir, que es lo que nos deja suponer, hermanos, porque no podemos ser tan dogmáticos, que esté escribiendo a creyentes en esta región de Efesios, porque las referencias al Antiguo Testamento son pocas. Juan tiene una particularidad en el idioma que él maneja, hermanos, y eso se los diré más adelante. Pero cuando él está citando el Antiguo Testamento, en este particular caso lo hace pocas veces. Por ejemplo, él cita a Caín, que era malo desde el principio. Parece ser que también hay una referencia a Proverbios 28 con respecto al pecado y su práctica. Y también encontramos una referencia a Deuteronomio capítulo 32 cuando se refiere a Dios como el Señor. Ahora, aquí nosotros tenemos que ejercitar el pensamiento, hermanos. ¿Por qué el apóstol Juan, siendo un judío y escribiendo una carta tan importante, hace pocas referencias al Antiguo Testamento? Lo más probable es que esta audiencia de creyentes, a los cuales se les llama hijitos míos o sus hijos espirituales, sea una congregación en donde la mayoría de los creyentes sean de origen gentil. Por lo tanto, para ellos, el Antiguo Testamento es relativamente nuevo. Es decir, no es lo mismo que cuando existen algunas cartas en donde el trasfondo y la sustancia de la carta está saturado del Antiguo Testamento y su interpretación nuevo testamentaria, lo que llamamos la interpretación de los apóstoles. Aquí Juan hace pocas referencias porque es muy probable que la audiencia era mayormente gentil y no tenían un contexto judío. Así que este es el autor, esta es la ocasión y esta es la audiencia a la que el autor se está dirigiendo, hermanos. Muchas de estas cosas no podemos saberlas con certidumbre. Sí podemos asegurar que es el apóstol Juan y que es una carta y que le está escribiendo a una audiencia de creyentes que entiende y conoce el Evangelio. La fecha no la podemos saber con certeza, tenemos una idea y la audiencia en su totalidad tampoco, pero por el contenido también nos podemos dar una idea. Pero ¿qué es lo importante de la carta, hermanos? ¿Por qué mi corazón ha tenido carga? Porque podamos estudiar esta carta juntos. ¿Cuál es la teología que encontramos? ¿Qué es lo que nosotros miramos en esta carta de suma importancia? Hermanos, hemos pasado un tiempo considerable estudiando doctrina de Dios. Y hemos considerado a Dios en su majestad y en su santidad, en su trascendencia. Pero a veces, hermanos, en nuestras meditaciones, al considerar la grandeza de nuestro Dios, podemos cometer el error por causa de nuestra debilidad de mirar en su trascendencia a nuestro Dios únicamente y no poder considerar a Dios como nuestro, como Cristo nuestro Dios y nosotros suyo. Es decir, hermanos,
corremos el riesgo de, al pasar tanto tiempo meditando en la hermosa grandeza de nuestro Trino Dios, no poder disfrutar de este Cristo que nos ha sido dado para que tengamos comunión con Él personal. Y que eso nos prive de ser una iglesia fortalecida en el mensaje que a Dios le ha placido dar para que la iglesia sea fortalecida y pueda avanzar, que es el Evangelio, hermanos. No hay un mensaje más precioso y más necesario para todo ser humano en toda la historia de la humanidad fuera del Evangelio, hermanos. No lo hay. No lo hubo antes de Cristo y no lo hay después de Cristo, hermanos. El mensaje más relevante para la creación que Dios hizo debajo de los cielos es que la simiente de la mujer vendría y aplastaría la simiente de la serpiente, y que fue revelada desde el principio hasta su manifestación en la persona del Señor Jesucristo, y que la iglesia espera mirar en su gloria. No hay mensaje más glorioso. Tampoco hay mensaje más alentador y santificador para la iglesia. Y mi carga, hermanos, es que nosotros podamos afirmarnos en este mensaje para poder seguir adelante en nuestra carrera y en nuestra lucha hasta que Cristo nos llame, hermanos. De hecho, esto es parte de lo que hace el apóstol Juan. Aquí encontramos doctrina de Dios que nosotros hemos estudiado. Él habla acerca de que Dios es luz y que Dios es amor. Esto es lo que encontramos en esta carta. Y él aplica eso refiriéndose al Evangelio para decir que si han escuchado el Evangelio de Cristo, quien es Dios y quien es luz, una persona no puede decir que vive en obscuridad, hermanos. Es incongruente. Él está aplicando la doctrina de Dios no para hacer cosas sensacionalistas como muchos teólogos contemporáneos o pastores, tratando de hacer que la comezón del oído sea satisfecha por cosas que a lo mejor nuestra mente no comprende. No está tratando de entretener a su audiencia, sino está tomando estas verdades profundas de quién es Dios y les está llevando por medio de el Evangelio de Jesucristo a la vida de la iglesia. Y él dice que Dios, quien es luz, no tiene obscuridad en él, ni mentira en él. Por eso, quien dice tener comunión con Dios, debe vivir en esta verdad, que Dios es luz y no hay tinieblas. Ahora, me voy a adelantar un poco, pero espero puedan comprender lo que hay en mi corazón. Hay muchas personas, como los hubo en este tiempo, tratando de hablar en cosas que no alcanzan ni a comprender, pero que atraen los oídos de los hombres. Y cuando uno considera su forma de vivir, aunque ellos dicen ser sumamente espirituales y tener suma comunión con Dios, sus prácticas son obscuras y reprobables. Y dice el apóstol Juan, esto es una incongruencia, se engañan, porque Dios es luz. Así que esta carta nos enseña que el conocimiento no es mero intelectualidad. El conocimiento verdadero de Dios nos lleva a vivir a la luz de su santidad, tal como le pasó a Isaías. Y lo mismo es cuando Dios habla del amor. Dice Juan, Dios es amor. Y la gran mayoría de los teólogos que dicen, no, es que para qué pasar tanto tiempo estudiando teología, es una pérdida de tiempo, yo lo único que necesito es saber que Dios es amor. Bueno, si entiendes lo que la Biblia dice acerca del amor,
¿por qué entonces aborreces a tu hermano? ¿Por qué estás dispuesto a guardar resentimiento contra tu prójimo, contra tu hermano, y no a luchar en contra de ese pecado? Porque Dios es amor. Si Dios es amor, somos llamados a amar a nuestro prójimo y somos llamados a amar a nuestro hermano como Dios nos ha amado. Y nuevamente, este tema no es nuevo de esta carta, hermanos. El Evangelio de Juan habla al respecto de esto. Así que vemos doctrina de Dios aplicada a través del Evangelio a la vida de los creyentes. También encontramos lo que nosotros llamamos en teología doctrina de Cristo o cristología. Nuevamente, el conocer estos términos no es para ensanchar nuestras cabezas, para ir y debatir en foros en internet, para salir y predicar y enseñorearnos de la gente, hermanos. El conocimiento de Cristo es para afirmar los corazones, porque el apóstol Juan dice que Jesucristo es plenamente hombre y plenamente Dios. Pero aquí a veces cometemos un error. Entendemos eso, salimos y vemos a personas con un maletín, un sombrerito y un traje, y lo primero que queremos hacer es ir a destrozarlos. Porque nosotros sí entendemos que Dios, que Jesús es el Cristo, es Dios y es hombre. Hermanos, el propósito de esta verdad para el apóstol Juan es explicar a los creyentes que Dios, el Hijo, vino en carne, tuvo un cuerpo humano y murió por nuestros pecados. Ahora quiero decirte algo. Mientras la muerte no esté tocando a nuestra puerta, esta verdad no tiene tanto impacto. Pero espérate a que esté cerca. Y de lo que más vas a quererte aferrar es de que el Hijo se hizo hombre y murió plenamente por tus pecados. Y que cuando cierres tus ojos, al abrirlos estarás con Él. No es una verdad para enseñorearnos de la gente, hermanos. Es una verdad para afirmar el corazón de creyentes. Juan habla acerca de que Él es eterno, como lo hemos visto desde el principio, y que Él es verdadero Hijo de Dios. Hay muchos, desde este momento, surgen muchos anticristos, como Él los llama, que niegan que Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. Niegan la suficiencia, la necesidad y el poder de Jesucristo y su evangelio. Niegan uno de estos aspectos tratando de moralizar y espiritualizar cosas que no entienden. Y por eso el apóstol Juan tiene que explicar que el Hijo se hizo hombre y vino para limpiarnos de nuestros pecados y que intercede ante el Padre para que nosotros tengamos comunión. ¿Cuán diferente es eso de aquellos sectarios que dicen, no peco? Yo no sé si han escuchado cómo ahora esta moda de personas judaizantes se levantan diciendo que ellos cumplen toda la ley. Tan espirituales como los que el apóstol Juan está aquí tratando de reprobar y de decir que no pecan. Y Juan está diciendo, el decir eso es negar la suficiencia y la necesidad de Cristo. Es negar lo que Cristo vino a hacer y negar quién es Él. Y ¿sabes algo? Tarde o temprano van a rechazar al Cristo de las Escrituras. Tarde o temprano, en algún detalle o en algún otro, porque no puede haber congruencia en su argumentación. Tienen que rechazarlo.
Juan dice que el que reconoce a Jesús como Hijo de Dios permanece en Dios y recibe la vida eterna. Pero Juan no solamente habla de doctrina de Dios y del Hijo, no solamente habla de cristología, también el mensaje principal, afirmar a estos creyentes en la fe genuina. Una fe que consiste en creer en el Jesucristo de las Escrituras, en el Jesucristo que fue anunciado después de la caída, manifestado en carne, muerto y resucitado y ascendido a los cielos y esperado por su pueblo, que es el Hijo de Dios. Esta fe que permite comunión con Dios y que vence al mundo y al mal. Hermano, considera esto. ¿Por qué el apóstol Juan está afirmando a creyentes en esta verdad con el propósito de que el creyente tenga herramientas para vencer al mundo y al mal? Vamos a avanzar en la carta, hermano, pero se van a dar cuenta cuán dañino es que falsas doctrinas se metan a la iglesia a atacar el evangelio de Jesucristo. Y cuán peligroso es para ti y para mí que nos quiten el único fundamento sobre el cual tú y yo podemos ir y decir: sí, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo murió por mí. Quítale este fundamento a la iglesia y ¿sabes algo? No tiene sobre qué sostenerse ante la lucha. El creyente, según esta carta, debe de aprender a discernir entre estas verdades esenciales y las enseñanzas falsas que tratan de atacar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice con toda claridad, hermanos, Él no tiene problemas con la sociedad. De hecho, no saben cuántos escritos de la antigüedad existen en donde Juan, el apóstol del amor, al que muchos apelarían para decir: es que eso es muy duro, hermano. No saben cuántos comentarios existen de él, de cuán severo fue con estos hombres que trataban de atacar la deidad del Hijo encarnado. Hay una historia en donde él asiste a los baños y uno de estos opositores se acerca y él sale corriendo gritando: ni aún he de estar donde estos herejes han de estar, no vaya a ser que me contamine. Públicamente hablaba de sus mentiras, hermanos, porque él dice en esta carta que el testimonio de Dios sobre su Hijo, es decir, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la única forma de llegar a la vida eterna. Es la única forma de llegar a la vida eterna. Por lo tanto, la carta nos enseña que la fe y el conocimiento deben de estar unidos. Conocer quién es Dios fortalece nuestra confianza en Él y nos ayuda a vencer. Por eso, otro tema importante es la seguridad y la comunión. Seguridad y comunión que el creyente obtiene a través de Cristo. Por ejemplo, ustedes saben que en la carta hay varias formas en las que él explica que nuestra obediencia, aunque ésta no gana el favor de Dios, sí demuestra nuestro amor por Él, que le conocemos. Nuestra obediencia no es necesaria para la salvación, pero sí es indispensable como resultado de ella. Es una evidencia de que le conocemos. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a distinguir entre la verdad y el error, y eso debe de traer seguridad al creyente. El creyente
enseña esta carta que tiene esperanza en la venida de Cristo y confianza en que Dios escucha sus oraciones, y eso debe de afirmar sus corazones. Y hermanos, yo no sé si recuerdan acerca del capítulo de la confesión de fe, donde hablábamos acerca de la seguridad de la salvación. Pero este era uno de los puntos que los hermanos que hicieron esa confesión muchos años atrás tocaban. Creo que incluso creo que sí fue el hermano Víctor que dio ese capítulo y ese párrafo, en donde el énfasis principal del apóstol Juan es afirmar por medio de muchas formas y de muchas maneras a los creyentes en la fe verdadera, para que el creyente pueda seguir avanzando. También enseña claramente acerca del pecado y cómo el pecado se sigue manifestando en todos los hombres. A diferencia del engaño que se había metido en la iglesia, en donde había personas que creían o que decían que ya no pecaban. Si eso era verdad, entonces, ¿por qué Cristo se ofreció por los pecados de los hombres? ¿Por qué Cristo sigue siendo ofrecido a su pueblo para el perdón de sus pecados, si el creyente ya no peca? Negar el pecado es engañarse a sí mismo. Jesús, el Cristo, porque de hecho esa es la estructura que el apóstol Juan va a utilizar mayormente en su carta, Jesucristo, Jesús el Cristo, es decir, el Salvador en su humanidad y en su deidad, como el Mesías, presentado como abogado y sacrificio por los pecados. Aunque el creyente no debe de vivir continuamente en el pecado, porque el que permanece en Dios busca la justicia, ama a sus hermanos, no obstante, el creyente necesita constantemente de Cristo. También habla acerca de cómo el pecado es una desobediencia a la ley de Dios. Y habla acerca de aquellos pecados que llevan a la muerte y el rechazo deliberado de este medio que Dios ha dado para salvación. Otro tema importante que el apóstol Juan va a tocar en esta carta es la vida eterna. Y esto no es únicamente de esta carta, por eso podemos decir la similitud que existe entre el Evangelio según San Juan y la primera carta del apóstol Juan. Es uno de los temas centrales en esta carta. Jesucristo es la vida eterna y se manifestó al mundo. Quien cree en el Hijo de Dios posee vida eterna, dice el apóstol Juan. Y la vida eterna, esto es como si estuviéramos escuchando el Evangelio, hermanos, porque él dice que la vida eterna consiste en la comunión con Dios. Y en el Evangelio de Juan dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Así que a diferencia de los engañadores y de lo que también en el día de hoy escuchamos, la vida eterna no es por esperar algo futuro, material, hermanos. No es por esperar tener la mansión que siempre has deseado o la prosperidad que siempre has querido. No es por desear la salud que siempre hemos anhelado y que no tenemos. Es por conocerle a Él. La vida eterna es Él, es la comunión que tenemos con el Padre por medio de Jesucristo. Esta es la vida eterna. ¿Y sabes algo? Eso ha comenzado en el momento en el que Él nos salvó. Esa comunión está disponible para todos los que le conocen. Estos temas muestran una evidencia de que el apóstol está anhelando
que esta iglesia sea afirmada en la fe del Señor Jesucristo, confirmada en las verdades del Evangelio, para que de esta manera ellos puedan seguir combatiendo contra aquellos que se levantan en contra del Evangelio, en contra de las verdades de Jesucristo y que han generado confusión en medio de ellos. Es decir, hermanos, no solamente la buena doctrina nos debe de llevar a vivir de manera adecuada. El hecho de que se meta doctrina que no es conforme a las Escrituras debilita al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debilitado se vuelve incapaz de poder avanzar el reino de Cristo de manera eficiente. Por eso el apóstol Juan está buscando que los creyentes puedan ser afirmados en el Evangelio del Señor Jesucristo para que ellos puedan seguir combatiendo contra los errores que se han levantado en medio de ellos y que ahora los han debilitado. Esto, hermanos, es un resumen muy general de lo que esta carta nos habla. Vamos a ir versículo a versículo para poder ir explicando con más detalle estos temas que de manera muy general he compartido esta mañana con ustedes. Pero ¿qué es lo que quiero pedirles, hermanos, como aplicaciones para nosotros? Oremos, hermanos, oremos, para que esto no sea una mera exposición intelectual. Oremos. Oremos para que al contemplar a Cristo en esta carta, la iglesia pueda ser afirmada en la fe. Para que los que se engañan en medio de nosotros puedan ser convencidos por la palabra del engaño en el que viven y puedan verdaderamente confiar en Cristo. Oremos para que los que hasta el día de hoy están rechazando abiertamente la gracia de Cristo puedan someterse a su señorío. Porque esto existe en medio de nosotros, hermanos. Creyentes que necesitan afirmar su fe en la obra perfecta y consumada de nuestro Salvador, que no necesita serle añadido nada. Personas que consideran ser creyentes, pero que hasta el día de hoy se han engañado, pues su vida testifica que no lo son. Y personas que en su corazón abiertamente están diciendo, yo no quiero a ese Cristo. Yo no me someteré a su señorío. Oremos para que el Señor sea el que convenza a cada uno de nosotros y afirme nuestros corazones en Él. Porque estas verdades que encontramos en la primera carta del apóstol Juan, a medida que avancemos, se darán cuenta que no son muy diferentes a lo que vivimos en la iglesia en el día de hoy. No es muy diferente al engaño que se introduce en las iglesias y con los cuales la iglesia tiene que luchar constantemente. Personas que sobreespiritualizan las cosas, personas que consideran que tienen una mayor espiritualidad que los otros, aunque su comportamiento muestra lo contrario. Personas que rechazan la verdad bíblica de que el Hijo vino en carne y habitó entre nosotros. Personas que niegan la eficiencia del Evangelio en la vida constante y continua del creyente hasta que Él nos llame. Y todos, de una forma u otra, hermanos, hemos sido afectados por ello. Tenemos que luchar en contra del error y dejar que la verdad de la palabra premie nuestros corazones para poder avanzar según su voluntad, hermanos. Pero también aquellos que rechazan el señorío de Cristo esta mañana en medio de nosotros, oraremos por ti. Porque yo sé que estás en tu lugar sabiendo que hasta el día de hoy
Cristo no brilla en tu corazón, no es lo que más anhelas, no es el gozo que hay en tu vida, no anhelas ir a su presencia y disfrutar de Él. De hecho, no anhelas estar a solas con Cristo, derramando tu corazón y esperando de Él. Yo sé que en medio de nosotros hay personas que en lo profundo de su corazón dicen, yo estoy bien sin Él. Yo no soy tan malo como para someterme a Él. Oramos por ti, para que Cristo brille en su esplendor, mientras expondremos estas verdades, a fin de que tu entendimiento sea abierto. Pero queremos rogarte, pues tú eres responsable de esto. Cada uno es responsable. El Señor Jesucristo te ha llamado a arrepentirte y poner tu fe en Él para el perdón de tus pecados y para la salvación de tu alma. No tardes en hacerlo. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.